Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Lo que hay es un problema concreto de caja, de liquidez, justamente porque no se aprobó los bonos del año pasado. El secretario técnico confirmó que las finanzas del Estado están al borde de una crisis, por lo que el gobierno insiste en la aprobación de $1.200 millones en letes para resolver, en primer lugar, los problemas de caja y reconvertir deuda de corto a largo plazo. Estamos en un riesgo de lo que se llama un default, o sea, que el Estado no pueda cumplir ni pagar sus obligaciones. Las consecuencias de eso no quiero enumerarlas porque no quiero preocupar más a la gente de lo que ya está. Es por ello que el Ejecutivo busca alcanzar un pacto fiscal con el fin de resolver estos y otros problemas económicos, el cual incluye una ley de responsabilidad fiscal y una restricción de gastos en el presupuesto 2017. Vamos caminando en el tema y yo estoy convencido que en el corto plazo, por la prioridad que el país tiene de encontrar un nivel de estabilidad y de dinámica económica, hay tres aspectos que la Comisión está trabajando, como es el tema de la aprobación de los 1.200 millones, el tema de la ley de responsabilidad fiscal, que ya se está también discutiendo, y por supuesto la preparación del presupuesto 2017. Pero el panorama no se ve nada alentador, luego que trascendiera que según un informe del Fondo Monetario Internacional, los datos sobre el Producto Interno Bruto han sido menores a los presentados por los respectivos gobiernos desde el año 2005. Cuando estábamos viendo ese tema con el señor ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en ANEP, él estaba sentado a la par mía y nosotros le dijimos, señor ministro, el PIB está inflado, y si el PIB está inflado, eso afecta a todos nuestros datos fiscales, económicos. ¿Por qué no lo arreglamos? Ante estos temas, el Ejecutivo busca alternativas que le permitan ahorro y austeridad. Se habla de la reducción de salarios a los funcionarios públicos y revisar los subsidios, como el de la energía eléctrica. El subsidio es para la gente pobre. El subsidio no es para aquellos que tienen rancho en la playa y que van una vez al mes y que tienen un consumo menos de 99 y porque tienen menos de 99 kilowatts van a recibir subsidio. Las restricciones presupuestarias también incluyen la falta de financiamiento para el pago de los escalafones para el sector educación, policial y salud. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Buenos días, gracias por estar con nosotros. En esta mañana estamos a la mitad de la semana. Hoy es miércoles 7 de septiembre del 2016. Recibimos aquí en el estudio al doctor Claudio de Rosa y al doctor Salvador Arias. Ambos son economistas, analistas. Desde ayer que anunciábamos su presencia, que teníamos confirmada la invitación y la aceptación por parte de ellos. Varios comentarios han surgido a través de las redes sociales. Entre ellos, dos reconocidos economistas, personas que siempre tienen un buen debate y que nos hacen ver la realidad de la economía y del momento que se vive en el país. Gracias a ambos por aceptar la invitación y estar esta mañana con nosotros. Es un honor tenerlos acá. Gracias Moisés, gracias Salvador por acompañarnos y gracias a todos ustedes en sus hogares o camino al trabajo ya. Doctor, gracias. Moisés y gracias Claudio. Siempre hay que tratar de decirle la verdad a la población. Creo que si no tenemos la verdad, caminamos por sendas oscuras. Exactamente, y cuando no se conoce la verdad es peor todavía. Sí. Nos dejamos guiar muchas ocasiones y mal guiados. Sí. Bien, sin conocer la verdad no se puede hacer justicia. Exactamente. Ahora, y antes de comenzar con los temas económicos, que son precisamente lo que ustedes mejores manejan, el título que tienen ustedes también, y son reconocidos por varios salvadoreños de esa forma, es analistas. Comienzo con usted, doctor Arias. ¿Qué significa, y para ambos va la pregunta, el que ayer el gobierno de Nicaragua le haya dado asilo político al expresidente Mauricio Funes? Sé que no tiene nada que ver con economía, pero es una pregunta de coyuntura y me dijo el doctor Claudio Rosa, pregunta obligada que tienes que hacernos. Bueno, yo creo que es una decisión del gobierno de Nicaragua. Yo tengo mi propio punto de vista. Yo creo que respecto al expresidente Funes, yo siempre tuve una posición muy clara desde el 2008. Yo no estuve de acuerdo con mi partido, pero... ¿Usted no estuvo de acuerdo con su partido? No, fue público, yo lo dije en televisión, lo dije por todos lados. Las diferencias fueron marcadas con él, muy serias, porque yo sabía que él iba a continuar con el modelo neoliberal, que no era una persona, para mí, comprometida con el proceso histórico de la revolución salvadoreña y que por lo tanto me preocupaba
que fuera a hacer una administración de la economía y del país, que no continuara con la lucha por hacer avanzar la revolución, más en un primer momento de la historia del país, de haberle quitado por primera vez la presidencia a la derecha recalcitrante de este país. El primer gobierno del FMLN. El primer gobierno del FMLN. Entonces yo creo que, siento que no me equivoqué. También mi partido siente que tuvo aciertos, y yo creo que sí, políticamente los tuvo, porque así es la política, ¿verdad? No todo es blanco o negro. La dinámica de la política es complicada. Que le dé asilo político a Nicaragua, yo creo que es una responsabilidad del presidente de Nicaragua, que tendrá que responder ante el mundo si es que tiene sentido o no tiene sentido haberle dado asilo político, cuando aquí tiene varios problemas pendientes de la justicia, que al final uno no puede decir que ya es culpable, está en proceso, y eso lo dirá la justicia, ¿verdad? En los términos escritos y textuales de asilo político significa persecución política. Él habla de persecución política porque lo que pasa que, según entiendo yo, los análisis que leo, ¿verdad?, no necesariamente coincido, es que es parte de un ataque de la derecha para desestabilizar al FMLN, lo cual en buena parte tiene sentido, porque que el ataque a político desmedido, tan cirquístico, digamos, como que es un circo, de parte de los medios, pareciera ser que tiene como objetivo querer hacer parecer a la izquierda en general como que la izquierda es corrupta, ¿verdad? Que somos iguales que la derecha, ¿verdad? Y digo somos iguales que la derecha porque por lo menos yo sí me he tomado el trabajo de demostrar los niveles de corrupción de los 4 gobiernos de Arena, que han sido escandalosos, siguen teniendo efectos negativos en nuestro país. Lo tengo escrito, documentado, publicado, ¿verdad? Entonces creo que tengo elementos, criterios para poder hablar. Y claro, querer meter al FMLN, a todos los miembros de la izquierda, en un guacal como el guacal de la corrupción de Arena, me parece que no tiene más que como sentido buscar debilitar al FMLN, que es una tarea de la derecha constante, lo cual es lógico porque la derecha quiere estar ahí en el poder y no que esté a la izquierda, ¿verdad? El tema del poder es así, la lucha política es esa. Entonces sí, creo que tiene parte de eso, ese show tan masivo de todos los aspectos, pero yo me reservo mi opinión. Sí creo que deben de seguirle la investigación. Deben de seguírsela. Para mí sí, la justicia tiene que al final decidir si hubo o no hubo corrupción, si hubo mal lavado de fondos, lo que haya sido, y si lo ha sido, que lo haga, así como con el magistrado Belarmino Jaime. Igual, así deberían de hacer con todos los miembros del COENA que se quedaron con los fondos de Taiwán. Así deberían de revisar el juicio que le hicieron a los que se quedaron con todos la corrupción de CEL, que significó más de $3.000 millones y que el anterior fiscal manipuló de forma tal que salieran libres como nada. Entonces este país tiene muchas cosas que todavía esclarecer y ojalá se pudiera aplicar en parejo la justicia. Y claro, también uno puede decir, pues la derecha está enojada porque el haber denunciado la corrupción de Flores, lo de Taiwán, que solo es la punta del iceberg de todo un proceso. Entonces ahí hay un pleito político muy claro, y si el presidente de Nicaragua consideró que esa es persecución política, él tendrá sus parámetros para definir qué es persecución política. Yo no puedo decir no puedo hablar por él. Muy bien. Usted es de las pocas personas que no defiende ciegamente a Mauricio Funes. Yo nunca lo he defendido y tengo elementos para hacerlo, ¿verdad? Pero creo que ahorita no tiene sentido ni hablarlo. Si es un tema judicial, pues es la justicia la que va a definir, ¿verdad? Porque no quiero caer en un redil de creer que sí, yo estoy de acuerdo con las visiones de la derecha. Yo me cuido mucho en eso, porque creo que nosotros tenemos como principio básico que avance la revolución y no prestarnos a juegos de contradicciones secundarias que la derecha normalmente quiere generar entre nosotros. Muy bien. Doctor Claudio de Rosa, buenos días una vez más y bienvenido. Buenos días, gracias. Mira, respecto a este tema, primero que nada me gustaría decir que el tema corrupción no es ni de la derecha ni es de la izquierda. No es de si tiene dinero o no tiene dinero. Esto se da en el sector público y en el sector privado. Este es un mal social, es un cáncer que se está en este momento denunciando cada vez con mayor fuerza y mayor transparencia.
En este momento eso de pedir asilo político, por persecución política, la única amenaza que tiene el señor Funes es la investigación que hay sobre enriquecimiento ilícito. Por consiguiente, aquí lo que cabe, y en eso coincidimos con Salvador, es que se siga haciendo la investigación. Si hay suficientes hechos, se abra ya un juicio como corresponde, porque está en el proceso de investigación, no hay nada más, y se le solicite al gobierno de Nicaragua, llegado el momento, si da el caso, que pueda venirse aquí a El Salvador, este señor se le quite el asilo político, porque lo lógico es que venga él a defenderse para demostrar si es inocente o es culpable. Entonces el mejor campo para hacerlo es frente a los jueces con las evidencias que debe presentar. Esto de pedir asilo político así le hace muy mal a la imagen misma de todo lo que él ha tratado de vender, porque implícitamente pedir asilo político significa estar reconociendo que él algo tiene que ver con todo esto. Además, Nicaragua hay una cosa bien particular. Mauricio Funes no es el único que está en Nicaragua pidiendo asilo. También ha pedido asilo en Nicaragua Luis Rabé, expresidente del Parlamento de Guatemala, que está siendo investigado por el Ministerio Público y la CICIG por las plazas fantasma. Creaba él plazas hasta de $6,000 y las plazas no existían y el dinero desaparecía por arte de magia. Entonces, así como hay paraísos fiscales, pareciera que Nicaragua se está convirtiendo en el paraíso del asilo político. Muy bien. Tema abordado y vamos a lo que nos traía esta mañana para tratar con ustedes dos. El estado de la economía. Naturalmente tengo que ir un poco más adelante a preguntarles cuál es realmente el Producto Interno Bruto, por qué se han manipulado algunas cifras de acuerdo a investigaciones y publicaciones periodísticas. Pero primero, el estado general de la economía que ustedes evalúan en este momento. Y comienzo con usted, doctor de Rosa. Bueno, la economía en este momento está sufriendo una situación de un freno bastante marcado. Nosotros vemos que las exportaciones han bajado 4.7% con respecto al mismo periodo del año pasado, estamos con los datos a junio. Las importaciones bajan 7.1%. El empleo a mayo se ha reducido en 1.322 plazas, es decir, hay una serie de señales que la economía va frenándose poco a poco en este momento y eso es muy preocupante. Incluso la recaudación tributaria, si uno ve lo que se ha recaudado hasta el mes de julio y le quita los dos impuestos nuevos por 27 millones de seguridad pública y otras contribuciones a seguridad pública también de 7 millones, le quita este número, uno tiene que lo que ha crecido la recaudación tributaria en global es 1.6%, si le quita la inflación de 1%, está creciendo 0.6% la recaudación tributaria, la que podemos comparar, porque si le agregamos las otras en este año y no estaba antes, se ve más inflado. Eso significa que la economía no está creciendo mayormente y en este momento deberíamos tener un crecimiento cercano al 1% y no más de eso, y esas son malas señales. No más de 1%. No, porque está creciendo desde el punto de vista tributario 0.6%, caen las exportaciones, caen las importaciones, cae el empleo, es decir, son todas señales que me van mostrando que estamos teniendo una situación difícil. Esto es contrario a lo que dijo el presidente del Banco Central, que podríamos estar creciendo hasta 3%. Entonces ahí es donde uno se siente más preocupado porque le suma esta situación a la situación fiscal. Entonces estamos viviendo algo que me dice que los ajustes van a ser más difíciles y sobre todo si se entra, como tú lo decías, con el nuevo Producto Interno Bruto que está entre 3 y 14% por debajo. Más alto. Por debajo, si tú quieres, o más alto de lo que es la realidad. Entonces te cambian todos los parámetros para medir todos los numeritos que tenemos nosotros los economistas, las razones entre esto y esto otro con respecto al PIB. Eso cambia y te hace hacer un ajuste totalmente diferente. Que conste, nadie ha manipulado las cifras, nadie ha mentido. Lo que pasa es que estos ajustes se deben hacer con mayor periodicidad y no lo estamos haciendo desde
99. Entonces, pasado todos estos años, se van desajustando y este ajuste se comenzó a hacer a la salida del gobierno del señor Saca. Se trabajó durante todo el periodo del señor Funes, e incluso el expresidente del Banco Central dijo que era 20%, pero se estaba trabajando. El actual presidente del Banco Central dijo que ahora a mediados de año, lo dijo en enero, salió publicado en la prensa gráfica, que a mediados de año se iba a hacer público. Lo tienen listo, tienen a la gente dentro del Banco Central amordazada para que no hable de esto, pero es un número que viene y claro, te cambia todo el análisis, la forma de enfrentar incluso la crisis fiscal, te la cambia si tenemos los nuevos números. Doctor. Bueno, vamos a dividir en dos. Yo creo que es importante ver primero cuál es la situación y después tal vez el tema de los cálculos del PIB y todos los impactos que tiene. Mira, en primer lugar, yo creo que la situación que tenemos económica, que es grave, es algo que para mí no es nuevo. Creo que nosotros, pues ustedes pueden ver todas las publicaciones que nosotros hemos hecho, donde le damos seguimiento a la economía, y los invito a todos que vean la web, lacartaeconomica.com, donde tenemos ya más de 100 artículos publicados de seguimiento sobre la economía, donde analizamos sistemáticamente el proceso, es parte de los libros que hemos venido publicando para poder tener un análisis coherente, histórico, científico de lo que pasa en El Salvador. La crisis que tenemos ahora es una crisis que se ha venido posponiendo. Y cuando se pospuso por primera vez la crisis fue en el 2006. ¿Cómo se pospuso en el 2006 la crisis? Bueno, yo no coincido contigo de que no se han manipulado las cifras. En el caso del 2005-2006 hubo una manipulación de las cifras. Nosotros claramente teníamos una situación que el 2006 estaba anunciado que era un año de recesión. Iba a haber números rojos en el comportamiento del PIB. Eso al final lo modificaron porque hubo una manipulación, están las declaraciones, hay demostraciones de las cifras, principalmente a partir de una manipulación de las cifras de la producción agropecuaria, donde está toda la información. Tan grave fue y tantos bulla se hizo con eso, porque cuando salió el censo, las diferencias de la producción que daba el censo agropecuaria con lo que venían usando las encuestas, hablando hasta más de 500.000 productores, cuando no llegaban a 400.000 productores, y esos 500.000 productores eran los que daban la base para el reparto de insumos y fertilizantes, que había todo un negocio allí en ese periodo, que el señor Salaverría era ministro de Agricultura. Ahí hubo una manipulación de las cifras que hizo que apareciera el 2006 como una economía en positivo, y esa crisis se escondió. Eso demuestra que ya del 2000 al 2005, con la dolarización en el 2001 y los tratados de libre comercio, la economía ya no aguantaba. Tan rápidamente se empezó a presentar la crisis que ya el año 2001, precisamente, el presidente Francisco Flores tuvo que hacer la primera emisión masiva de eurobonos para transformar deuda de corto plazo, o sea, consumo del Estado, a deuda a largo plazo. Y empezaron a jugar con ese instrumento equivocado de política fiscal, de transformar deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. ¿Por qué? Porque el modelo que ya venía haciendo crisis en las finanzas públicas por todo el proceso de privatización y por el cambio de la política fiscal, de haberle quitado los impuestos al capital, el tema de la evasión y la ilusión, y haberle trasladado los impuestos al pueblo salvadoreño, empezó a generar conflictos internos, ¿verdad? Después hicieron la privatización de las pensiones, que rápidamente se dieron cuenta que no se dieron cuenta, o se dieron cuenta pero no lo dejaron ver, entraron en problemas y tuvieron el Estado que empezar a endeudarse también para poder financiar el problema de las pensiones, cuando supuestamente la privatización iba a liberar al Estado. Entonces, todos esos procesos, con la apertura, el TLC con México, que ya había funcionado, el de Estados Unidos no, pero que ya marcaba un cambio significativo, eso y la dolarización hacen que en 2006 El Salvador presente la primera crisis, pero que es totalmente manipulada, disfrazada. Después la economía sigue un proceso de agotamiento que se manifiesta además de manera más violenta por la crisis, combinación con la crisis en los Estados Unidos,
y por estar dolarizados, que hace que el Estado entre en una crisis todavía mucho más fuerte, ¿verdad? Y la economía caiga, ¿verdad? Y al grado tal que cuando va a salir de la presidencia, se hace una manipulación financiera por 2.700 millones de dólares para no demostrar que ya estamos en un default total. O sea, ya no había capacidad de pago. Esto fue el ingreso del expresidente Mauricio. Sí, así es. Entonces, se hizo un acuerdo ahí equivocado. Lo que se manejó, les dejamos la casa limpia. Les dejamos la casa limpia con 2.700 millones de dólares, préstamos nuevos, transformación de otros préstamos para poder enfrentar la crisis de la caja, al grado tal que en diciembre del primer año que Mauricio Funes entra, el 2009, no había caja en el Ministerio de Hacienda. No había caja. La situación ya era, o sea, ya el país estaba quebrado. Y yo saqué un libro que se llamaba El derrumbe del neoliberalismo, porque precisamente ya estaba totalmente quebrado. Entonces, esto es producto de un modelo que se ha venido sosteniendo, y es una de las críticas que yo le hice al gobierno de Funes, el haber tomado la política del barco. Se subió al barco, navegó con la crisis, se fue y dejó el país en una situación tan o más difícil de la que le encontró. Y es lo que recibe este gobierno. Entonces, tú tienes un problema, que tienes un modelo neoliberal económico que, así como ha puesto en crisis al Estado y tiene en la pobreza de la población, ha permitido el enriquecimiento masivo de un reducido número de familias en este país. Porque el esquema económico estaba orientado a procesos de concentración y centralización de la riqueza en un reducido número de empresarios, combinado con bajos salarios, reducidas tasas de fiscalidad, además de elevación y la erosión fiscal, corrupción. Yo sí hablo de la corrupción de manera fuerte en los periodos de arena porque está sistematizada. Es más, y hay que seguirla trabajando porque efectivamente la corrupción es un factor que se ha incorporado a la forma de funcionamiento de la economía en el país y hay que sanearla. Pero la corrupción es muy fuerte. Te digo, yo hice un libro sobre los impactos ambientales en el país, que ha sido golpeado, porque el país también fue golpeado por impactos ambientales. Y en lugar de atender los impactos negativos, hubo mucho endeudamiento, pero ahí se hizo corrupción o se utilizó para mantener a flote la economía y no se atendió los impactos estructurales que ocasionó en el aparato productivo. Entonces la economía, si tú ves ahora, es una economía que casi no produce riqueza, sino que es una economía que precisamente si uno lo ve en términos de dependencia del ahorro externo, donde básicamente es los dólares, la dependencia es tremenda, es muy grande. Y ahora que han ajustado, que hablan del ajuste de que vamos a hablar ahorita del PIB, pues la dependencia todavía se marca mucho más grave de lo que ya era. Entonces, nosotros tenemos una economía que estructuralmente no tiene salida si no cambiamos aspectos estructurales de fondo de ella. ¿No tiene salida, doctor Rosa? No, siempre tiene salida. La cosa es que hay que tener voluntad, tener sabiduría y apostarle a lo que se debe apostar. En este caso es ver cómo hacemos que crezca la economía. No podemos tener una economía que el año pasado generó 14.000 empleos y se necesitan alrededor de 60.000 empleos. Yo creo que nos tenemos que enfocar al problema efectivamente que tiene el país. Este año, a mayo, como te decía, van más de 1.000 empleos perdidos y nuevamente necesitamos alrededor de 60.000. ¿Qué es lo que sucede con esto? Los jóvenes que están entrando a trabajar se ven en una situación muy crítica, porque si no encuentra empleo, ¿qué le va quedando? Ir a trabajar al sector informal con bajos salarios, sin ningún tipo de prestación, porque ese sector no da para más en general, hay algunas excepciones por supuesto, o si no, tener que emigrar, y tenemos que las migraciones nuestras van creciendo cada vez más. Los jóvenes, 75 de cada 100 jóvenes quieren irse del país porque no ven oportunidad, y eso es un drama para las familias porque los jóvenes ven que en su propio país no pueden realizar sus sueños y eso es algo que realmente hiere el espíritu salvadoreño. Y si no es eso, si bien se están combatiendo con más fuerza, la otra oportunidad que tienen es
asociarse con las maras. Entonces, estamos creando una situación muy preocupante en general. Yo creo que tenemos que ver cómo estimulamos el crecimiento económico. Hay formas de hacerlo, hay una tramitología, todos los trámites que tienen que hacer las empresas para salir adelante, para exportar, para pedir permisos de medio ambiente, son tan grandes, tan costosos, que estamos frenando la economía. Y a eso le vamos colocando impuestos más impuestos, que es de texto de estudio. Cuando uno le coloca un impuesto más a la economía, es un freno más. Bueno, queremos que crezca, le estamos colocando freno. Entonces, mientras no superemos esas condiciones, vamos a afectar no solamente el empleo, que es tan importante, que es la razón de ser de una economía, la función social básica de una economía es generar empleos. Y si no dicen que está creciendo y no está generando empleos, bueno, en alguna parte está manipulado el dato. Por consiguiente, tenemos que ver cómo se hace eso. Si crece la economía, hay más inversión, hay que se pagan impuestos, hay más contratación de trabajadores, empleados que se pagan impuestos, y eso hace inmediatamente que el fisco reciba más recursos. Y si el fisco recibe más recursos, ya tenemos una herramienta adicional para empezar a mejorar el déficit fiscal. Quisiera, ahí tienes exactamente, creo que el compañero Rosas ha hecho ahorita un análisis de lo que son los análisis tradicionales de la economía, y que todo pareciera que es fácil de resolverse. No, nada es fácil. Porque no está discutiéndose los orígenes del problema. ¿Qué es lo que está pasando en este problema? Yo voy a dar 4 aspectos nada más. Esto es un problema complejo. Y voy a hablar desde el punto de vista macroeconómico para empezar. Primero, el modelo actual económico salvadoreño, aquí donde lo ves que no crece, que no hay inversión, es un modelo que actualmente exporta anualmente miles de millones de dólares al exterior. ¿Cómo? Las transnacionales se llevan más de 1.200 millones de dólares anuales por aspectos de renta y por aspectos de repatriación de capitales. Tú estás pagando un servicio de la deuda que ha llegado a años de 2.000 millones, 1.500, 900, y que por lo tanto solo ahí estás teniendo una fuga de capitales muy grande, ¿verdad? Tú tienes un déficit de balanza comercial de 5.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares. Entonces tú tienes estructuralmente que la economía el neoliberalismo, estos proyectos de arena, crearon un modelo económico que no está hecho para desarrollar la economía, sino que insertaron la economía de manera perversa, negativa para nosotros, en términos de ser una economía exportadora de capitales cuando no tenemos recursos naturales. A la par de eso, abandonaron la agricultura y tienes ahora una caficultura que apenas da 300 y pico millones de dólares, y el azúcar que da menos todavía, aunque se le hace mucha bulla, ¿verdad? Entonces tú tienes una economía que el sector real que genera riqueza fue deteriorado, y entonces, pero sí le impusieron un mecanismo de extracción de capitales financiado ¿cómo? Financiado con las remesas, financiado con el endeudamiento. Entonces, eso, si tú estructuralmente a la par le pones que los tratados de libre comercio, la dolarización, te generan desventajas en términos de competitividad. Hablemos de, como economista, estoy tratando de hablar en términos de competitividad con la economía internacional. Tú ves entonces que tienes una economía que si no la cambias en aspectos esenciales, estructurales, no tiene salida. Salida doctor, tiene, pero tienes que hacer los cambios y dejar atrás medidas y hacer cambios muy fuertes, ¿verdad? Que es el problema. En la capacidad de hacer cambios fuertes, como por ejemplo, y lo digo muy claramente, tú tienes que hacer una renegociación de deuda en serio. Pero en serio. ¿Verdad? Eso que hablan de que el default, si ese default técnicamente en el país ya lo tenemos desde ese tiempo y lo han estado disfrazando. Si tú hablas del aspecto de la deuda, pues está claro, eso hay que resolverlo. Si tú hablas del tema de la dolarización, yo estoy por sacar un libro que ya tiene 400 y pico de páginas, donde hemos sistematizado los problemas de la dolarización. Y es insostenible financieramente. Me gusta o no me gusta el dólar. Porque no es que me guste, es que financieramente es insostenible. Y tú tienes una tasa de fiscalidad, y aquí voy a terminar para que continúe el compañero Rosa. Tú tienes una fiscalidad de los hogares
si ajustamos el PIB, como dice el Fondo Monetario, la fiscalidad de los hogares es del 29.3% y la fiscalidad de las empresas es de 4.8%. O sea, no puede ser. ¿Cómo puedes tú hacer que en esta economía haya inversión, que tengas un Estado sano, cuando estás cargando sobre los hogares? ¿Qué significa cargar fundamentalmente sobre los hogares? Que mantienes una demanda depresiva. No hay una demanda activa que levante la economía. Y los empresarios que tienen una baja fiscalidad, lo que tienes es que están sacando el capital al exterior. Doctor de Rosa. No, a mí no me gusta entrar a analizar las cosas ideológicamente. Eso no es ideológico. Sobre todo cuando... Es profesional, económico, macroeconómico, hermano. Muchas gracias por el respeto. Sí. Entonces, no me gusta ideologizar estas conversaciones y menos achacar que porque viene inversión extranjera y la gente gana dinero y se lleva de regreso sus utilidades, hay que cortarles la cabeza. Y hablamos mucho de este modelo, pero no sé qué modelo tendrán, porque el único modelo que por lo menos han tratado de plantear es el del socialismo del siglo XXI, y es el fracaso más grande que ha habido en el mundo, y miremos otros países. Esa ya es ideología que no es respuesta al planteamiento económico. Yo te escucho con mucho respeto. Yo también. Aprende a respetar, te cuesta, pero aprende a respetar. Debate, compañero. No. Yo no estoy para debate, eso es para los políticos. A mí me invitaron a un debate económico, macroeconómico. Bueno, no entonces, me invitaron a que estuviera callado. Como te digo una cosa, lo importante es que desde hace 5 años se le empezó a decir a este gobierno y al anterior que las finanzas públicas iban por el camino de Grecia. Incluso decíamos, eso no es gracia, es una desgracia. Podemos que hayamos tenido desde antes los problemas, pero se lograron sacar adelante, se lograron superar. Ahora el gobierno, los organismos internacionales, las calificadoras, todo el mundo reconoce que está en quiebra técnica. ¿Y por qué está en quiebra técnica? Es muy sencillo. Y esto pasó en Nicaragua también, cuando llegaron a gastar 45% del PIB llegó a ser el déficit, y por eso tuvieron 2.800 millones, 2.800% de inflación. Y ahí había algunos salvadoreños en esa época metidos en eso, en esa quiebra que le hicieron al gobierno nicaragüense. Y el gobierno está en quiebra porque han gastado más de lo que reciben. En efecto, fíjate que han recibido en estos 7 años y fracción de gobierno 25.300 millones de dólares en impuestos que usted, señor, ha pagado. Han recibido 745 millones en donaciones, un total de 26.025 millones de dólares ha recibido estos gobiernos. Y así todo, le han faltado 6.400 millones más, que es el déficit acumulado en todo este tiempo. Cuando usted, señora, señor, está en su casa y ve su presupuesto, usted puede pedir prestado, puede endeudarse por aquí y por allá, pero si llega un momento que ya no puede endeudarse más, no puede pagar, usted se tiene que ajustar a la realidad de su presupuesto. Y esto es lo que se necesita hacer con el gobierno, ajustarse a la realidad de su presupuesto. ¿Y por qué hemos tenido todo este problema fiscal? Porque los presupuestos que hemos tenido son presupuestos mentirosos. ¿Y por qué son presupuestos mentirosos? Porque los gastos han estado inflados, los ingresos han estado inflados y los gastos no se han puesto todos ellos. Entonces, después vienen corriendo a pedir préstamos y más préstamos, porque mintieron en el presupuesto. A raíz de esto se han producido los déficits fiscales, y cuando uno tiene un déficit fiscal se tiene que endeudar. Y en este momento la deuda ya rompió el umbral de los 17.000 millones de dólares y está en 17.125, llegan ahora en agosto. Va a estar llegando a los 17.300. ¿Llegaron en agosto? Ahora en agosto estarían llegando, falta que lo den públicamente. Entonces tenemos... ¿Eso significa cuánto en porcentaje? ¿62? Esto es del orden de 64% del PIB. 64. 64% del PIB. Entonces... ¿Sin PIB ajustado? Sin PIB ajustado, no. Si es con PIB ajustado ya te sube a 72, 73%. O sea, una cantidad catastrófica. Por eso es que es tan importante. Entonces, todo esto del buen vivir que hemos tenido, alto salario de funcionarios, grandes carros, viajes, comidas, licores, y ahora tanta señalamiento de corrupción que pueden decir que venía desde antes. A mí no me importa de cuándo viene. La corrupción
como decía, hay que atacarla como sea y hay que castigarla. Entonces, eso me lleva a que tengo este grave problema. Fíjate que este aumento de la deuda significa que cada salvadoreño que debía $1.660 en 2009, ahora debe $2.680, incluyendo los recién nacidos. Entonces, esto significa que han endeudado a cada salvadoreño, no importa si es rico, si es pobre, si es joven, si es chico o recién nacido, en $1.020 más. Del 2009 a la fecha. Del 2009 a la fecha. De 1.660 pasaron a 2.680, es decir, $1.020 más. Un 163% de incremento en 7 años. Fíjate que si a una familia pobre de 6 personas tomamos esta deuda que tiene el país, son $6.120 la deuda que le ha crecido a esta familia. Si se lo hubiésemos dado a ellos, habrían podido comprar una casa para salir adelante, una familia pobre. Eso es lo que ha sucedido en estos últimos años. Entonces, ante todo este desorden fiscal, esta falta de racionalidad en el manejo de las finanzas públicas, es necesario este famoso acuerdo fiscal, que el único objetivo que debe tener es que el costo de la incapacidad, del desorden financiero del gobierno no recaiga en la gente. Y ya está recayendo buena parte de esto en estos momentos. Bien, tengo que ir a la pausa. Le doy el tiempo a usted cuando regresemos. Primera pausa, regresamos en aproximadamente 2 minutos y medio. En este miércoles nuestros invitados, el doctor Salvador Arias, economista y analista, y también el doctor Claudio de Rosa, economista y analista, que nos acompañan esta mañana. Le debía la palabra a usted, doctor Arias. Gracias. Mira, creo que efectivamente tenemos 2 análisis y es bueno para la población. Muy bueno, claro. Porque tiene 2 criterios. De eso se trata, que ellos saquen su conclusión. Entonces yo solo quiero reforzar, por ejemplo, el tema del tema financiero del Estado. Este es un problema de una mala administración coyunturalmente hablando, o es un problema, repito, histórica desde 1989 para acá, donde se inicia este modelo neoliberal con toda su fuerza, ¿verdad? Y en sus diferentes etapas. Por eso es que yo insisto, este es un problema estructural que no tiene salida si nos quedamos viendo con luces cortas la crisis de este país. Si nosotros nos queremos enfocar a que este gobierno hizo mal esto, que se comió más, que compró carros, miren, sinceramente, el abuso en este país que ha habido, por el lado, solo en términos de la evasión y la elusión fiscal, que ha habido desde el 89, yo hice un cálculo del 89, creo que hasta el 2009, hice para ver los 20 años, son 37.000 millones de dólares entre evasión y elusión, y lo que es la corrupción públicamente establecida en los periódicos de más circulación de este país. La descapitalización que sufrió el Estado y la economía fue tan grande que para poderla reestructurar tú tienes que hacer cambios de fondo. Y por eso es que yo lo digo. Tú puedes decir, bueno, ahorita el gobierno tiene que sobrevivir. Y por eso dice, bueno, denme más letes, pues. Pero es que es un círculo vicioso de la pobreza. Yo publiqué un libro sobre la deuda, donde establezco cómo se da un círculo vicioso de la pobreza, que no tiene salida en la lógica en que se está administrando la deuda en este país, en la lógica del Fondo Monetario y de los organismos financieros internacionales. No tiene salida en esa lógica, porque esa es una lógica perversa. Y lo de Grecia, pues lo de Grecia es parecido aquí. ¿Qué es lo que pasa? Mire, para ir redondeando mi análisis, más allá, creo que ya dije cuáles son las causas. Si uno analiza el déficit fiscal, hay 3 fuentes básicas del déficit fiscal: el pago de la deuda, el gasto fiscal por la elusión, que son más de $1.000 millones de dólares, el pago de la deuda, que lo dijimos, y el tema que el Estado no recibe los recursos que debería recibir de acuerdo a las leyes fiscales, y que tiene su política fiscal centrada en los hogares que ya no pueden más. Esa es una cosa. Entonces, la economía no va a salir adelante en esa lógica si no cambias esos factores. Unos factores donde tú le des recursos a los hogares
para que dinamicen la economía, que evites que los que tienen grandes utilidades básicamente sean exportadores de capital, porque yo sí reclamo lo de la inversión extranjera desde este punto de vista, porque tú traes una inversión extranjera con el objetivo que te desarrolle tus fuerzas productivas y te genere riqueza y que se lleve sus utilidades. Pero cuando tú tienes una inversión extranjera que de cada dólar que ha invertido se ha llevado 1.4 y que cuando le analizas en qué ha invertido ha sido básicamente en dos factores. Uno, en comprar empresas ya establecidas, por lo tanto no ha desarrollado fuerzas productivas nuevas, no ha sido un factor de generación de mayor riqueza, o se ha metido el área de servicios, que también es una parte de la economía extractiva y no generadora de riqueza. Entonces, tú tienes problemas estructurales que resolver. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues tienes que corregir lo que te dio el problema. Porque a mí lo que me preocupa es que si tú no haces análisis científicos, sino que solo te vas por los maquillajes, que es como normalmente los organismos lo analizan los organismos financieros internacionales a partir de un factor. Al Fondo Monetario y a los organismos financieros internacionales lo que les interesa es que les sigas pagando aunque te lleven al hoyo. Y toda esta campaña que hay ahorita, incluido esto del PIB, que hay que decir una cosa, quien solicitó al Fondo Monetario que viniera junto con los profesionales de este país. ¿Fue el Ministerio de Hacienda? Fue el Banco Central. El Banco Central. O sea, no es que el Fondo Monetario... No, el Fondo Monetario es cómplice del problema estadístico de este país. Siempre lo ha sido, porque él sabía. Y él ha seguido permitiendo que se sigan trabajando con cifras que están sobreestimadas, porque él tiene que estar viendo que el país no caiga en un default, sino hasta que los programas no sé cuándo quieren que caiga en default, ¿verdad? Por eso es que nosotros deberíamos administrar eso nosotros y no que lo administre el fondo. Déjeme entenderlo, doctor, porque hay varias personas que lo dicen también a través de las redes sociales. Pero, ¿y si el FMLN, ustedes ya han estado en el poder 7 años, ¿por qué no han corregido todo esto? Bueno, en el aspecto de la crisis del modelo, yo creo, primero Funes, yo le dije, yo estaba claro que él no iba a hacer eso, ¿verdad? Él no iba a hacer eso. Además, su gabinete económico, él tiene un problema serio, creo yo, de que está tan amarrado, condicionada a las crisis financieras del Estado, que además ha sido acompañado de una campaña muy bien manejada, no solo por estructuras políticas nacionales de la derecha, sino que también creo que el tema de la Corte Suprema de Justicia hay que analizarlo, porque se metió a determinar política fiscal y política económica en este país, que ha limitado la posibilidad de obtener oxígeno, no para resolver, porque los bonos no resuelven, si eso es estar posponiendo el problema, ¿verdad? Para mí, si yo fuera el que decidiera como economista, y me tocara decidir, yo ya hubiera tratado de empezar a desmontar la dolarización. Wow. Yo ya hubiera hecho una renegociación de la deuda. Yo ya hubiera atacado frontalmente la evasión y la elusión fiscal, pero frontalmente, en serio. Porque le digo, las experiencias son claras. Acuérdense de la administración de Saca, cuando le pusieron los impuestos, ¿cómo llama? Una multa a los 4 bancos, al Cucatlán, al Agrícola, no me acuerdo cuál otro, porque le demostraron en Hacienda que tenía una evasión, ¿verdad? Al final, el ministro Suárez lo sacaron, pues se tuvo que ir. Y más, lo sacaron cuando el señor había decidido mandarle una auditoría a la familia Puma. Señor, se me va, ¿verdad? Entonces no se ha querido hacer en el país hasta ahora una confrontación clara al problema de la evasión y la elusión fiscal. Doctor. Mira, me gusta algo que acaba de decir Salvador. Los bonos no resuelven el problema, es decir, los 1.200 millones que están pidiendo no resuelven el problema. Yo debo entender que los 1.200 son para cubrir los problemas que ya tenemos y de ahí en adelante hay que volver a hacer todo de nuevo. Y por los presupuestos mentirosos que tenían. O sea, porque nunca han puesto todo lo que corresponde. Pero eso ha sido siempre. Entonces, porque siempre se han montado sobre PIB proyectados equivocadamente, pero además porque ellos sabían que los ingresos fiscales no daban porque cambiaron la política fiscal. Bueno, solo para darle tiempo. Sí, dale, por favor. Pero dale, pues sí. Entonces, los bonos no resuelven el problema porque han presentado presupuestos mentirosos, como lo hemos dicho anteriormente.
Sin embargo, han tenido todo el apoyo que han necesitado para obtener créditos. La Asamblea Legislativa, con el apoyo logrado incluso del mismo Partido Arena, con acuerdos que nunca cumplieron, la Asamblea les ha aprobado 8.179 millones de dólares para préstamos y están pendientes de aprobar otros 632 millones. Un total de 8.811 millones en préstamos para estos gobiernos, nada más. Sin embargo, ¿por qué es tan importante entrar a un acuerdo fiscal y tener alguien que pueda darnos una evaluación de cumplimiento o no? Justamente porque estos dos gobiernos han demostrado que no tienen palabra. ¿Y por qué no tienen palabra? Porque no han cumplido ninguno de los acuerdos políticos y se ha violado el espíritu de la Constitución. Una y otra vez. Y eso los ha hecho perder credibilidad. No le cumplieron 2 veces al Fondo Monetario. No le cumplieron ni siquiera dentro de su gobierno con sus propias metas fiscales. Pusieron metas fiscales y no cumplieron ninguna. No cumplieron el acuerdo con los partidos políticos en octubre de 2012. Solo querían el dinero, que le dieran el dinero, firmaron cualquier cosa y después no hicieron absolutamente nada. Y es por eso que se necesita tener alguien que esté verificando si cumplen o no cumplen un acuerdo fiscal y contra eso darle los recursos. ¿Por qué es tan importante tener este acuerdo fiscal? Porque, como decía Salvador, mientras más se demoren, más altos son los costos. ¿Y en qué están los costos que se tienen? Que si no se soluciona inmediatamente, es usted, señora, usted, señor, los que van a tener que pagar. Somos nosotros los que vamos a tener que pagar. Entonces, no vemos ya que los servicios de salud sigan mejorando, se deterioran cada vez más, tenemos problemas en educación que son gravísimos, no quieren escalafones de salud, ni quieren escalafón de educación, que fueron luchas de estos sectores tradicionales apoyados por el FMLN y ahora le están dando vuelta a un logro que tuvieron estos sectores, que si hay que renegociarlos es otra historia, pero uno no los puede dejar abandonados de un día para otro. Fíjate que tiene razón Salvador con este endeudamiento. Este año vamos a estar pagando 670 millones de dólares en intereses solamente. 670 millones ¿Por qué te extrañas? Entonces, siempre ha sido mayor. Y eso, comparado con el presupuesto de salud, que son 627 millones, te da una pauta de lo que cuesta estar endeudándose en esta forma. Además, ya se habla que ellos están analizando seriamente aumentar de 13 a 15% el IVA. Con eso, menos los escalafones, menos empleo, la economía no creciendo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber más desempleo todavía. Y los emprendedores no crearán más empleos. ¿Por qué? Porque temen que el Estado entre en una situación de crisis. Y con menos empleos y más impuestos aumenta el costo de la vida. Más costo de la vida y sin empleo suficiente es más pobreza. Y esto es lo que se debe tratar de evitar y ese es el trabajo más difícil que se tiene en este momento. ¿Qué es lo que tenemos? Que por esta crisis que estamos hablando no les alcanza para pagar los escalafones de salud, ni de educación, ni de los policías. No les alcanza para comprar medicina, no les alcanza para reparar las escuelas. En las escuelas es tan grave la situación, escuche bien, 27% de los baños en las escuelas no tienen ni siquiera una puerta para que ese niño o niña pueda hacer sus necesidades en forma privada. Eso es vergonzoso, es denigrante. Entonces, tenemos que no han entregado el bono escolar. Al no entregar el bono escolar, 1 de cada 3 computadoras no tiene internet y 30 de cada 100 ya están dañadas. Y en algunas escuelas han tenido que despedir la profesora de computación porque no han recibido el pago. Ahora están en riesgo las becas, no hay para cubrir los subsidios, no hay para pagar los intereses de los trabajadores, no hay para pagar a los proveedores, no hay para pagar el IFA. Y más encima, querían caerle al sistema de pensiones para llevarse los ahorros de los trabajadores. Esta es la situación de crisis que tenemos y eso es lo que hay que enfrentar porque realmente nos han llevado a una situación de quiebra técnica y no puede ser que el pueblo salvadoreño tenga que pagar por la incapacidad.
Tengo que darle la palabra a usted, pero tengo que ir a la última pausa. Regreso con usted y la parte final de nuestro programa. Volvemos en 2 minutos y medio. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de miércoles. El doctor Salvador Arias y el doctor Claudio de Rosa, ambos economistas y analistas, han sido nuestros invitados esta mañana. Estamos en la parte final del programa. Le debo la palabra a usted, doctor Arias, y se la doy por supuesto, y les tengo que hacer un par de preguntas, por lo corto el tiempo que nos queda, un par de preguntas muy puntuales a ambos. Preguntas que les pediría respuestas muy concretas para ver cuál es la opinión que tiene cada uno de ustedes. El tiempo que me había pedido y que le corresponde también, doctor Arias. Mira, después de escuchar al compañero Claudio de Rosa en la última intervención, yo sinceramente tengo que dar una posición. Yo creo que ha dicho cosas, compañero Claudio de Rosa, hasta como que este gobierno lo que quiere es subirle el IVA a la gente, que no es más que parte de esa campaña perversa que la derecha ha montado y que es presión del Fondo Monetario y que él ha sido defensor de eso. Entonces, aquí a mí me preocuca que haya cinismo en los análisis. No. Yo estoy... Déjame hablar, dijiste que no hay que intervenir. Es que lo digo, ¿por qué? Porque estamos engañando a la población. No, señor. Y a mí me interesa más la población que te moleste o no te moleste. A una diputada suya de alto nivel decirlo, por eso se lo estoy diciendo. Disculpe, pero yo entiendo el trabajo político que hay con Arena. Más yo escuché a Zamora cuando estaba de candidato al COENA decir que ellos no iban a apoyar el incremento del IVA. ¿Y quiénes son los que han puesto el IVA a la población, hombre? Primero le pusieron una parte, después Flores todavía se lo puso a las medicinas y a los alimentos, y tienen ahorcado. Es que esta economía necesita una transformación, pero no solo en el hecho de la política económica, sino que en el pensamiento y en el compromiso de la empresa privada en este país, que no está comprometida con este país, la gran empresa privada. El 95% de la empresa privada sí, porque aquí sobrevive. Pero el ese reducido grupo que se ha enriquecido masivamente no tiene compromiso con este país y son los que están. ¿Cómo voy a negociar yo una política fiscal con ellos? Que me digan a mí de pacto fiscal con los que evaden y con los corruptos fiscales de este país. Es absurdo. Además, el impuesto es una atribución del Estado que lo impone para poder satisfacer necesidades que el Estado tiene que cumplirle a la población, no ir a negociar con los grandes capitalistas qué impuesto quiere y qué impuesto no quiere. Los gobiernos de Arena no negociaron con nadie los impuestos, los impusieron y le impusieron a la población tanto impuesto y se quitaron los impuestos ellos. Entonces, este país necesita un debate claro, abierto, pero necesita un debate con responsabilidad en relación a los intereses de este pueblo, de este país. Pero cuando nosotros tenemos un debate, el Fondo Monetario ahora viene y nos ofrece el mismo paquete de Grecia, porque el mismo es. ¿A qué vamos? ¿A una mayor crisis? ¿Por qué? ¿Por qué esas coincidencias? Tú ves la calificadora de riesgo, descalifica la economía. Tú ves ahora salen que el problema del PIB y se lo quieren echar a este gobierno que han estado mintiendo. Y llamarle mentiroso a este gobierno cuando nos han metido eternamente sobre la economía y nos han mentido en el sentido de hacer campañas que están trabajando para la población y estaban trabajando para enriquecerse ellos. Entonces, este país necesita sinceridad. Alguien tiene que empezar a ser transparente en discutir las cosas como son. Muy bien, tengo que darle el mismo tiempo a usted, doctor. Sí, gracias. Señoras y señores, permítanme a ustedes seguir con el tema que les interesa, a ustedes se les importa, dado todas estas deficiencias en los servicios, en lo que están dándole a ustedes. Que son productos de 20 años de gobiernos de Arena y que no se han podido resolver. Démosle tiempo. 7 años de incapacidad porque reclaman, pero no han sido capaces de solucionar los problemas, ni de cambiar el modelo. Imposible cambiarlo. Porque el modelo que tiene es el modelo de Venezuela. Yo no creo que usted, señor, quiera el modelo de Venezuela. Bueno, ahora, eso ya es las propuestas. Ahora es populismo. Vamos a ver sobre las propuestas que tenemos. Disculpame, en este pero momento. sos populista como economista. No se puede seguir con el despilfarro que tenemos en este momento.
La gente está demandando que se termine con este despilfarro y la corrupción. Entonces, ante esta crisis, las medidas para contener el gasto, que es lo que quiere la gente, porque el ajuste debe ir por la contención del gasto, pueden ser las siguientes. Primero, ninguna remuneración en el gobierno debe ser mayor que la que gana el presidente de la República. En este momento está en el orden de $5.182. Nadie deberá ganar más que eso. ¿Cómo hacer con el Luego, calafón de salud? Reducir el gasto en bienes y servicios 5% respecto a lo ejecutado en este año. Luego, legislar para que sea política prohibida, recesiva, esa se llama una política legislar económica para recesiva. que sea totalmente prohibido la propaganda o publicidad pagada por el gobierno, de ningún tipo. El gobierno no está para estar meter haciendo a la cárcel a todos los publicidad. corruptos. Luego, eliminación total de vehículos a funcionarios. Si alguien ha llegado a cierto nivel con un buen ingreso y ha sido un profesional, que use su carro. Que use su correcto. carro, tiene que tener su propio carro. Igual aplica para los celulares, que el gasto en celulares es muy grande. Los gastos de viáticos y los viajes se eliminan totalmente en los 3 órganos del Estado, salvo que sean aquellos que son de interés comprobado para el país, que se traiga algún beneficio específico y que se informe públicamente qué es lo que se ha logrado, y además también aquellos que son invitados por organismos internacionales, organizaciones, etc. 7. Congelar todas las plazas que se produzcan en estos momentos, la gente que renuncie, porque salvo educación, salud y seguridad pública, donde se debe reacomodando para satisfacer las necesidades. Modernizar la administración tributaria, porque ahí hay un serio problema de evasión, que hay que castigarlo mejor, ver cómo se hace, y de elusión, y todo el sistema que hay en este momento no cumple con los requisitos. Y hay que cambiar todo el sistema de compras, porque ahí se puede hacer grandes ahorros, y las políticas para estimular la economía hay que hacerlas. Eso nos puede dar $340 millones, que y llegar hasta 370, que es 1.4, que es la mitad de lo que se necesita ajustar en 3 años. Muy bien, 3 minutos exactamente, 3 y medio que han tenido cada uno de ustedes. Tengo que hacerles un par de preguntas. Perdón, doctor. Solo una cosa, solo te voy a dar 2 medidas yo. Primero, si tú haces una renegociación de la deuda, seriamente, porque este país ya no tiene capacidad de pagar, y pides un periodo de gracia, un periodo de oxígeno financiero por 10 años, tú puedes hacer con la obligación que todo lo que tenías que pagar en servicio de la deuda, lo inviertes en los problemas estructurales del país, educación, salud, agricultura. Tú entras a corregir los problemas. Y seremos atractivos para que nos den... Es que si no, después no les vamos a pagar. Antes de llegar a un default, es mejor negociar claramente. Eso es una. Solo ahí te estoy hablando de casi $1.000 millones. Porque cuando nosotros hablamos todos los millones que le han dado al FMLN de préstamos a Salvador Sánchez Serén, al presidente, recordémonos que el 90% de esos préstamos, sus desembolsos son para pagar deuda que viene del pasado. No son para invertir, no se han usado ahora. Ya se los gastaron antes. Entonces, por eso es que el tema de la deuda es clave. Porque aunque tengas más deuda, es para pagar deuda. Es un círculo vicioso. El otro tema, el gasto fiscal. Son más de $1.000 millones. Solo en esas 2 medidas, yo te estoy dando $2.000 millones por año. Por año. Que El Salvador podría invertir en y no te he hablado de la evasión. Que usted me dijo son entre 1.000 y 1.500 millones. Entonces, y eso es 5 o 6 veces más de los 300 millones de empezar a recortar y meter a la economía en una mayor recesión de la que ya tiene. Muy bien, aprovechando que los dos están en cámara y vamos a pedir a la producción que los deje así, un par de preguntas puntuales para cada uno de ustedes, casi tiro al plato. ¿Habrá impago en octubre o caeremos en default en octubre, como algunos anuncian? No. ¿Doctor? No, yo creo que se encuentra solución. ¿Se encuentra solución? Sí. ¿Llegamos a fin de año con la situación económica que tiene el país, la situación fiscal? Sí, no se pueden cambiar en 3 meses. Mira, la situación fiscal cada vez va a ser peor, ¿verdad? Por todo lo que hemos hablado estructuralmente de este país. Pero un país no se cae de la noche a la mañana. No.
no se cae, ¿verdad? Y por eso es que navega. Pero el problema es que si tú sigues navegando, quienes pagan es el pueblo. Correcto. Entonces tú tienes ahorita que la fiscalidad del pueblo es 29% y de las empresas menos del 5%, quienes están pagando realmente es el pueblo. Pero esto ha sido en todos los últimos 25 o 30 años. Voy a las respuestas puntuales porque ya vino también Lourdes que nos está dando con el tiempo. ¿Renegociar la deuda es una buena medida? Sí, podría ser una buena medida, incluso la misma situación que más o menos el 40% de la deuda es por pensiones, tirarla a más largo plazo, se pueden renegociar algunos de los bonos nuevamente, hay posibilidades, no tan amplio como lo piensa Salvador, pero se podría tener un buen ahorro y en eso es interesante de tenerlo incluido también. A usted no le pregunto porque me dijo su opción. No, pero sí hay una cosa, tú tienes que negociar la deuda con una moratoria a los organismos multilaterales. ¿Un periodo de gracia? Sí, se puede a los multilaterales. Sí. Hay opciones. Con los bonos no lo puedes hacer. Es difícil, pero se puede hacer. Es que no le va a caer alternativa, porque no le vas a pagar. Y van a hundir al país. Y yo creo que hay un objetivo político de hundir al FMLN, pero no al país. Se está buscando hundir al FMLN. Ah, sí, doctor. Totalmente. Esa es la política. La política es que el FMLN, con todo esto propaganda que hacen de lo que dicen de la escuela, que eso no es nuevo, este país está en una situación grave, lo que quieren es que el FMLN se deteriore políticamente para la derecha regresar y volver a seguir haciendo lo mismo. Ok, y voy a la última pregunta. El crecimiento económico a fin de año, de acuerdo a sus cálculos, ¿de cuánto será? Doctor Arias. Mira, sinceramente yo no me gusta ser abusivo en lo que digo. No he hecho un cálculo de crecimiento. Lo que te digo que por las condiciones que tiene el país de desinversión, nosotros no podemos aspirar a tasas de crecimiento importantes. Cuando tengamos un país donde la demanda interna es tan deprimida por el factor de la alta carga impositiva del pueblo, no tenemos posibilidades de crecimiento importante. Cuando tenemos nosotros que nos endeudamos, pero que la deuda es para pagar deuda, no tenemos muchas posibilidades de crecimiento. Doctor de Rosa. Yo creo que, dado los datos de exportaciones, importaciones, recaudación fiscal, empleo, ya le empieza a dar a uno una idea por dónde va a venir el número. O sea, no puede ser que esté creciendo mucho más de allá de 1 a 1,5%. Pueden haber otras variables, pero en principio eso es lo que se da. Lo importante es que tenemos que ver el aspecto fiscal, que sigue siendo un freno para la economía, y la solución es cosa de capacidad, responsabilidad y voluntad para corregir el rumbo y sacar adelante a nuestro querido El Salvador. Y termino con esto, ¿hay que subir el IVA? No, por supuesto, ningún impuesto, no se necesitan más. No hay que subir el IVA. Si uno aplica y ve el nuevo PIB, la tributación en El Salvador está en 17.1, estaría en 17.1 en El Salvador, y lo que se tenía presupuestado es llegar a 17,5 a final de este gobierno. No hay que subir el PIB. El IVA. El IVA, perdón. Para nada, y más bien lo que hay que hacer es hacer que esa carga tributaria de 4% de la empresa privada, en términos resumidos, pase a ser la mayor tasa de fiscalidad y bajarle a la fiscalidad del pueblo. Por lo tanto, hay que cambiar la política fiscal impositiva. Muy bien, se me acabó el tiempo. Bueno, hace varios minutos. Gracias por haber estado con nosotros, qué bonita plática. Gracias. Se los agradezco, les agradezco el tiempo que nos han brindado para nuestros amigos televidentes. Buenos días, primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.